cuando hablamos de arte hablamos también de una sucesión de referencias, que en este caso nos ha faltado quizás las referencias visuales, de corrientes, de movimientos, de estéticas, que la renovación formal y conceptual ha sido muy agitada, muy radical en el último siglo, y que de ahí, desde donde venimos y donde estamos. Y que es importante porque, al igual que un artista, o cada vez vemos más en el mundo del arte, desde la última documenta, que se empieza a hablar de cuestiones de ecosistemas, antropoceno, ecología, poshumanismo, nuevo ambientalismo, ¿no? Environmentalism, ecología oscura, hiperobjetos, todo esto, teoría ambiental, no estética, y lo que se llaman environmental cultural studies, por ejemplo, y todo esto, se habla a veces de ecología, o de agroecología sin conocimiento de causa. Se utilizan conceptos de cualquier manera, ¿no? Un poco, y eso hace que las propuestas pues se tambaleen, ¿no? Entonces, al igual que yo creo que un artista que quiere trabajar en el ámbito de la agroecología tiene que formarse y tiene que profundizar, ¿no? para validar un poco esa práctica, pues también desde la agroecología creo que deberíamos conocer todos esos referentes estéticos que estamos hablando, ¿no? Porque no llegamos, o sea, no podemos decir, o sea, uno llega a un pueblo muchas veces como, ay, es artista, bueno, ¿y qué pintas? Tal. Entonces, todo eso es complicado, pero creo que un deber del trabajador cultural es ser capaz de hacer que lo que se ha generado en el ámbito del arte, muy sofisticado en cuanto a códigos estéticos y tal y cual, salga de esa especie de torre marfil y sea utilizado en el proceso de transición. Entonces, esto es un reto, porque, como he explicado, se ha ido generando una especie de gran brecha entre el ámbito del arte contemporáneo y la realidad social y ambiental. Entonces, bueno, voy a contar un poco de campo adentro y al hilo de campo adentro de diferentes proyectos muy prácticos en los que tenemos que intervenir en diferentes contextos. Pero la idea de campo adentro surge en el año 2007, después de estar 2 años en la plataforma rural. Y entender que la plataforma rural, un movimiento social, como sabéis, de alianzas, donde están pequeños agricultores, ambientalistas, consumidores, tal, adolecía un poco de la capacidad de agitar un debate, de conectar, de transmitir, de generar una visión. Había y hay campañas increíbles contra los transgénicos, pero a favor de las semillas, estaba empezando la red de semillas, contra los supermercados, pero contra el consumo de proximidad, por un modelo de agricultura campesina y todo esto, como digo, circulaba entre los propios convencidos. Yo notaba que, pese a ser un mensaje tan potente y que fuera tan necesario que abriese un debate a nivel de la opinión pública en general, que siempre hablamos de esta palabra, pues eso no se conseguía hacer. Y como a mí siempre me ha gustado pues, dibujar y por eso soy de las artes, mi planteamiento es lo que se llama en el diagrama. No podemos a lo mejor tener un impacto a nivel de medios de comunicación de masas, pero sí un impacto a lo mejor cuantitativo, pero sí un impacto cualitativo a través de un medio de comunicación especializado que puede ser el arte, ¿no? O un lenguaje. Entonces, servirnos del arte como forma de generar sensibilidades que luego se van extendiendo. Entonces, campo adentro ha ido evolucionando y ahora toma esta idea de sistema, lo definimos como para institución. Es un proyecto artístico sobre una parainstitución que es un Estado dentro del Estado. Es una idea inspirada en Hezbollah, como sabéis, pues tiene un sistema de reconstrucción de edificios después de un bombardeo, de educación y tal y cual. Entonces, la idea de cómo hacemos un sistema que, al igual que en la agroecología hablamos que es ambientalmente sostenible, socialmente justo y económicamente viable, pues también podemos decir culturalmente vibrante, o habría que buscar una palabra, no estoy tan en castellano, pero que cumple esas 4 dimensiones y que no reniega de la necesidad de ser autosostenido, ¿no? O sustentable. Es decir, no una propuesta de arte que habla de algo, ¿no? Que toma, por ejemplo, lo rural como un tema, sino que también genera un lugar de encuentro entre trabajadores culturales y trabajadores de la tierra, una especie de hibridación, y hace un sistema que es sostenible. ¿En qué consiste esa sostenibilidad? Bueno, pues ahora mismo el proyecto produce conocimiento, con publicaciones, grupos de estudio, foros de debate. Por ejemplo, las publicaciones he traído aquí estas 3, y una es Vidas a la intemperie, de Marc Badal, que algunos lo conoceréis, esta Monopermaculturas, paradigmas de la diferencia, y esta otro que es de Dani, que hizo con Guillermo, que es el manual práctico para la denominación local agroecológica. Lo he traído y prácticamente lo vendemos a 8 euros como casi el precio de impresión, ¿no? Porque sale por 6 cada uno. Pero bueno, en todo caso, a quien le interese, traigo unos cuantos, y es un manual que yo creo que es, vamos, todo lo que hay que saber para ser agroecólogo de campo. Luego presentamos tu libro de nuevo. No, pero vamos, que además que estos son los últimos que quedan. Bueno, la formación de aplicaciones de conocimiento, como Escuela de Pastores, ahora hacemos Escuela de Pastores en Madrid, Escuela de Líderes Campesinos y Nómadas,
el nuevo currículum, que luego os contaré, las 4 artesanías en Mallorca, y una producción cultural con las exposiciones, proyectos de arte, que crea una producción de arte y agricultura, se comercializa para el apoyo financiero de acceso a la tierra, ¿no? Entonces, a ver, es que si abro la presentación, se me desordena, entonces, la producción que os decía es a la vez agrícola y cultural, ¿no? Tenemos un rebaño de 90 cabras y 4 vacas en Picos de Europa y parte del colectivo está allí con la producción de queso y parte está, por ejemplo, con el grupo de estudios. Este es el terreno que está al lado de Matadero, en Madrid, de las publicaciones. También estamos coordinando la Red Europea de Pastores y hicimos el Encuentro Mundial de Nómadas en 2007, el que surge la Alianza Mundial de Nómadas. Y estos son los proyectos que se han hecho por la península de 2010 a 2013. Entonces, la idea en el primer periodo del proyecto, de 2010 a 2013, era primero una conferencia internacional que se hizo en Reina Sofía sobre qué pasa con el medio rural. Y esa conferencia trajo a agroecólogos, sociólogos, grupos de arte, vinieron unos 200 participantes, proyectos por toda la península. Pudimos medir ahí en 2010 que había como una especie de necesidad de toma de contacto entre la gente que está en diferentes sitios tratando con arte y medio rural, pero que no llegaban a entender, ¿no?, si puede haber una comunicación o un reconocimiento, ¿no?, de esa actividad. Y luego a partir de ahí empezaron las residencias, ¿no?, que fue crear una especie de momento de expansión de prácticas para hablar de una forma de hacer, ¿no?, en el medio rural, que está basado, por ejemplo, en el proceso antes que en el objeto, en la co-creación, una serie de criterios que se proponían a los que se presentaron. Se presentaron 400 proyectos y se hicieron esos 22 proyectos por aquí, muy diferentes, y luego hablaremos de alguno de ellos. Por ejemplo, en este caso, Susana Velasco, la foto que teníamos, trabaja en Almonaster La Real, ella es arquitecto y artista, y en Almonaster La Real es un pueblito que tenían como las casas abandonadas alrededor de lo que era el pueblo, donde estaban los establos de los animales. Entonces ella se centra en dos cosas: los usos comunales de ese pueblo que estaban en desaparición, y la relación con los animales, que tampoco había mucho. Entonces promueve este pequeño museo de lo comunal que reconstruye uno de los establos abandonados y en el que hay diferentes imágenes, y yo creo que ahí lo mejor sería, hablo un poco de este pequeño proyecto y luego entro en algún otro. Si vamos a archivo y veis aquí, por ejemplo, en blog de artistas, justamente están todos los de este, y la artista Susana Velasco. De Susana Velasco, que siempre empiezan a reír mucho con ese importante. Bueno, Susana Velasco trabajó, por ejemplo, con el pastor del pueblo, ¿no? Con el pastor del pueblo y con esa memoria que os decía de los animales, ¿no? Entonces, con la idea del retablo, las casas de todos, la propiedad, los senderos que marcan los animales, ¿no?, al irse dirigiendo a sus establos, estos cuadros que hace, por ejemplo, el pastor con el que entabla relación. Entonces, este proyecto es muy completo. Este dibujo es del pastor del pueblo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Desde un punto de vista de arte contemporáneo, desde un punto de vista también de expresión de arte popular también, ¿no? Este también es de Miguel de Pajarito. Y luego hace estas cosas en su casa, como poner estas florecitas en la pared que tienen que cambiar el jarrón. Va recogiendo esa huella de lo agrario. Este dibujo también es de Miguel. Es muy interesante los textos que escribe Susana, de los aparejos de mediaciones, de la relación entre la persona y el territorio, y esa relación con los animales, que es decir, la de la caza, la de esta piedra que encuentra uno del pueblo y que para representar el testuz de un animal, entonces la toca como si fuera el testuz de un toro, la del propio pastor, los animales que la gente tenía, y todo esto pues va dando lugar a diferentes ideas. Por ejemplo, estas formas que están basadas en las cuevas, ¿no?, en las exploraciones de las cuevas, de las COR, donde hay pinturas prehistóricas de los animales, pero que también son las catenarias o las estructuras de Gaudí, de arquitectura invertida, que es como si fuera una arquitectura sostenida en lomos de animales, y de ahí va evolucionando la idea, las casas de los animales, ¿no?, estas pinturas frescos del Giotto, a proponer, desaparece la mitad de las fotos, muy útil, bueno, ella va recogiendo todos los documentos de las sociedades comunales y las diferentes formas que tienen de organizar lo común en el pueblo, ¿no? Y todos estos materiales, la fraternidad y tal, los va reuniendo pues en un lugar que tiene que ver también con el momento
actual, y ella propone una intervención, como decía, con estos materiales y cuya cubierta, las tejas en sí, están basadas en moldes hechos con los lomos de los animales. Lo siento que esa imagen no sale, pero en el lomo de las cabras están las tejas de los animales con los que reconstruye Bueno, este es uno de los ejemplos de los proyectos que se hacen, pero otros, por ejemplo, consisten en el diseño para Carrícola, que es un pueblo valenciano, de un puesto de verduras. Entonces, Carrícola propone, queremos hacer un mercado de verduras semanal. El artista propone un diseño que es bastante así como, digamos, pues en su línea, es un artista que es turco y que está muy reconocido internacionalmente, Channel Tai, propone esta especie de idea un poco abstracta, ¿no?, de estructura minimalista, y los del pueblo pues la presentamos en Arco durante la Feria Arco, en Matadero, y allí pues se lleva a cabo también una conversación con pues, la directora de Creative en New York, el director del Museo de Estambul, el propio artista y el agricultor, que es también alcalde es alcaldesa, es el alcalde de Carrícola. Entonces, esta conversación es un momento de capital cultural para la iniciativa, ¿no? Y se empieza a regularizar lo que haya pasado. Cuando acaba Arco, y la feria y todo esto, y muy bien todos, dicen, vale, está muy bien, pero no nos sirve para mucho. Entonces queremos seguir trabajando con el artista. Y ahí ya van llegando a un sistema de diseño, que es como una especie de módulo, que se va aplicando a cada puesto, ¿no? Y que es transportable y tal, y que, bueno, es finalmente lo que es útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la lección de Carrícola? Un artista de mucho reconocimiento internacional, tiene muy poco tiempo, porque está totalmente sumergido en la dinámica de la dinámica global del arte, que es que estás un día en cada sitio, y sin embargo va a dar mucha visibilidad al proyecto en ese propio sistema internacional del arte. Cuando voy a contar campo adentro, pues de los 22 proyectos, solamente los que han hecho artistas X son los que van a reconocer en México o en Rusia, ¿no? Pero ¿de qué te sirve eso? Para cambiar la conversación en el ámbito del arte establecido. Yo creo que es importante también hacer buenas prácticas que funcionen en lo local, que también tienen un currency, ¿no?, una validez de cambio en el sistema del arte internacional. Y luego, pues la otra lección es que un proceso de co-creación pues lleva tiempo y tiene que cumplir con esa doble cualidad, ¿no?, de ser poético y útil al mismo tiempo. La noción de utilidad es muy importante. Esa experiencia de trabajar en 22 pueblos con artistas, nos dimos cuenta también que el formato de la residencia de artistas es un poco obsoleto. Las residencias surgen, de repente se han multiplicado para que un artista, que normalmente es un trabajador cultural en precario, que tiene dificultad de vivir en la ciudad, alquilando su estudio o trabajando sobre todo en cafés o del portátil, pues tiene la posibilidad de vivir un par de meses en un sitio donde le pagan para crear, ¿no? O no le pagan, pero le dan una casa y un estudio. Todo el sistema también es un sistema cultural, como digo, que pertenece a toda esta precarización de esa multitud que murmura, ¿no?, que habla Pascal Guiller, un teórico del postmodernismo. Entonces dice eso, que ahora hay más trabajadores culturales que nunca o artistas, pero forman parte de una multitud en dura competición por la economía de atención, ¿no?, que puede hacer que tengan una capacidad de vivir de lo que hacen, ¿no? Pero trabajemos también en esa precariedad, trabajemos construyendo ese sistema de explotación del trabajador cultural, que en realidad es el mismo que el del trabajador agrario. O sea, el mismo sistema, digamos, de intensificación y de consolidación de unos pocos actores en el sector primario, y en el sector cultural. Las 4 galerías más importantes del mundo, pues cada vez van a ir comiéndose más cuotas de mercado, con 4 artistas, que ya se sabe, hay una entrevista muy bonita en el New York Times que dice, realmente lo que nosotros más vendemos son cosas grandes y brillantes. Eso es lo que se vende. Los Jeff Koons, que son perritos de tungsteno, ¿no?, de 3 metros, que es lo que decora el jardín oligarca. Entonces, no nos olvidemos, hay un arte perteneciente al sistema capitalista que va en esa dirección. ¿Qué hacemos con esa capacidad creativa humana? Pues en realidad es lo mismo que en la agricultura, ¿no? Hay un modelo de producción que va en tener híbridos tecnificados o hidroponía, o hidrocultura, lo que sea, acuacultura. Entonces, el sistema de un artista individual que va a hacer su obra al pueblo durante 2 meses es limitado porque, primero, perpetúa la noción del autor individual, ¿no? Y segundo, la capacidad de conexión es limitada, ¿no?, y de co-creación también, porque entonces el artista viene con su propia película, se nos ha educado para esa herencia del artista romántico, que pues no, es que me interesa la cicatriz como idea, ¿no? Bueno, pero ¿qué validez tiene esto, ¿no? ¿Qué pertinencia tiene en un contexto dado, como es el contexto inmediato al que te enfrentas en el medio rural, ¿no?, o también en un barrio? Entonces,
La posición del artista la trabajamos ahora con el método móvil, es una forma de trabajo en la que se crea una especie de equipo de artistas con antropólogos o antropólogos. Dani participó de hecho del método móvil que hicimos en la Vega de Granada. Y entonces el grupo de artistas, que son 12, activa herramientas, también el libro Javier Pino, activan herramientas como la radio portátil, la cocina móvil, la imprenta instantánea, el parlamento extendido, el teatro campesino. Estas herramientas, todas basadas también en las cuestiones pedagógicas, ¿no? Cuando Lorca sale con la barraca a los pueblos, y que muchas veces con la idea equivocada de que había que traer la cultura al pueblo, ¿no? Que si no, pues no conocían las joyas del Prado, no iban a ser personas completas. Y en este caso muchas veces al revés. Estas comarcas en lucha, como el caso de la Vega de Granada, que resistió todo el empuje de la especulación urbanística y consiguió proteger la Vega, pues son ejemplos increíbles de paisanos que han tomado la figura de Lorca como un poeta que canta a las acequias y a las choperas, pero al mismo tiempo se va a Nueva York, que es capaz de hacer esa especie de mediación, ¿no?, entre esa cosmovisión campesina, que es nuestros indígenas, lo más cercano que existe, y los lenguajes en ese momento contemporáneos, ¿no?, que es la poesía simbólica y tal. Entonces ellos mismos, estábamos ahí en el cortijo de Lorca, y íbamos a, bueno, pues a ver cómo dinamizamos aquí la comarca, más bien a las 8 de la mañana nos vienen a sacar, venid, que tenemos una lectura de poesía en la fuente de no sé qué, donde Lorca ambienta tal y cual, vamos a no sé dónde, que yo he hecho un museo en mi casa, o sea, en realidad en zonas donde hay una relación cultural importante. Entonces, el método móvil es una forma de aprendizaje mutuo y de, quizás en una fase de lo que sería el proceso agroecológico del diagnóstico, ¿no? La capacidad de reconocerse dónde estamos es fundamental en un proceso agroecológico, y el método móvil es una excelente herramienta, porque le ibas a preguntar al señor o señora sobre una receta, le imprimías el momento, le buscabas un dibujo, el otro hacía un mapa manual, no teníamos esa comunicación, pero o el teatro campesino, en el que pedíamos a los niños que se proyectasen a 30 años. Bueno, es un ejemplo de diferentes metodologías de trabajo y de cuestionar las formas de intervención, ¿no? También, como digo, no solamente el artista individual con su obra, sino herramientas comunes se activan. Entonces también estamos trabajando con este tema de las pedagogías experimentales. La Escuela de Pastores es un proyecto que existe como algo, digamos, como algo útil, en el sentido que sigue formando a gente joven para ser pastor, pero también a nivel simbólico cambia la forma en que el pastor se ve. Ya no es el último del pueblo, sino también es el que tiene un profesional de la ecología de montaña con un conocimiento que se busca, y a partir del proyecto se han hecho diferentes subacciones, se han hecho libros, se ha hecho la oveja biónica, que son hackers, un sistema que lleva a la oveja, que detecta las pulsaciones cuando el animal, cuando genera sonidos en la frecuencia que aumenta el lobo. Es una manera de romper con esa también dicotomía entre protegemos los lobos, las ovejas, tal y cual. Ahora mismo empezamos la Escuela de Pastores justamente en la Sierra del Norte, han abierto las inscripciones para quien quiera. Y luego el proyecto Nuevo Currículum, con el que estamos trabajando ahora, que consiste en reunir a diferentes disciplinas, pues arte, arquitectura, agroecología, paisajismo, y durante un año vamos intercambiando saberes y luego hacemos momentos de encuentro aplicado en la aldea que estamos recuperando en Picos de Europa. Este es el encuentro del año pasado, y este año hacemos otros 3 encuentros. Se trabajan en grupos de trabajo sobre el ecosistema de las montañas, la aldea o el terrazo y el monte, ¿no? Entonces tenemos de repente, pues, rediseñando una quesería, pues el arquitecto va a pensar cómo esa quesería no solamente es un espacio productivo, sino que muestre el trabajo del quesero, ¿no? El artista puede trabajar sobre la fermentación y finalmente el pastor enseña cómo se trabaja, cómo se hace el queso. Esta es la Escuela de Artesanías en Mallorca, está presentada hace poco en Esbaluar, ahora tenemos el rebaño en la Casa de Campo con los apisquillos. Y luego trabajar también a nivel internacional. Este es un proyecto en la Bienal de Gwangju, en Corea del Sur. Entonces allí nos encontramos con una situación en la que el último arrozal de la ciudad de Gwangju pues, fue protegido, o sea, gracias a este proyecto se protegió de una carretera, activando a los vecinos de los bloques, o sea que es una comunidad periurbana, pero una especie de ritual periurbano de reconocimiento de los ciclos del arroz. Entonces, durante 2 meses estuvimos haciendo la vestimenta, y al final era una especie de Disney World anticapitalista, porque te paseabas por el arrozal y había como escenas y te iban contando cómo afectaba al MC, al cultivo del arroz.
Ahora tenemos este espacio en Madrid, el Centro de Acercamiento a lo Rural, os invito a que vengáis a conocerlo, con bibliotecas, salas de inversión, tiendas, residencia de artistas y agentes rurales y diferentes actividades, aliándose con productores de la Sierra Norte, eso es con la gente de Fraguas. ¿Cómo se llama? Centro de Acercamiento a lo Rural. Esto es una cesión por 10 años que lo ponen en Madrid. Estamos ocupando el 2000. Entonces os invito a que vengáis. Está por la zona de ventas y ahí damos casa a quien quiera, pero también tenéis que ofrecer algo para el programa. Si sois agroecólogos, pues contáis unas chapas, si sois artistas, lo que sea. Cuando queráis. Tenemos radio que nos con y tal. Entonces, por contar algún otro proyecto concreto, a ver, perdonadme, algún otro ejemplo de proyecto que os voy a traer tiene que ver con la intervención en una comarca que se llama Lake District en Inglaterra. Bueno, la idea también de recuperar las formas de expresión cultural tradicional rural, esos son los entroidos en Galicia, ¿no? Fijaos el poder de la máscara como movilizador, lo que decías antes, ¿no? De una nueva conexión que es corpórea con el territorio y con el otro, ¿no? Porque se basa en el anonimato. Entonces, todo esto es el acervo de cultura rural, es con lo que tenemos que enganchar a las formas contemporáneas. Ni podemos ir a imponer necesariamente formas culturales muchas veces urbanocéntricas, perdón, el grafiti en parte, pero también hacerlas, ¿no? Hibridarse con las formas locales. Entonces, en el distrito de los Lagos en Inglaterra tenemos el problema de que hay por un lado turistas, muchos turistas, millones, y por otro lado ganaderos y pastores que se ven, digamos, arrinconados por esa presión turística y que lo que hacen es que venden leche, pero que apenas tiene valor y no tiene posibilidad de continuidad su profesión en el mercado. Entonces empezamos haciendo talleres con tres públicos, ¿no? Un taller para los agricultores o ganaderos de la zona, un taller para la gente que va con el fin de semana o que compran casas allí o que hacen hobby, ¿no? Y luego el otro era The Philosophy of Art, Cheese Workshop. Y bueno, cada uno de esos talleres acaba con una cata con diferentes tipos de quesos. Entonces la gente en estas catas iba marcando lo que le gustaba, pues el tamaño de este, la corteza de este otro, el retrogusto de tal. Entonces también aprender a expandir la experiencia del gusto a través de una cata guiada, ¿no? Y todos esos datos los procesamos con un algoritmo que creamos para encontrar los factores de queso que eran comunes a nuestros grupos sociales, que es esta línea roja de aquí. Entonces, a la gente de la ciudad que va el fin de semana le gusta la dureza de tal queso, a la gente del pueblo le gusta la delgadez. Eso dio lugar a este queso medio, el queso universal, que iba a unir a estos grupos sociales, que eran un poco menores, pero que luego conseguimos producir y madurar en la cueva de Ruskin, ¿no? Ruskin es un filósofo del arte útil y él mismo era victoriano y en esa época los victorianos tenían casas para hacer helados, ¿no? O sea, las casas de hielo, ice skate, ¿no? Impresionaban nieve que traían de Noruega y es el máximo lujo, ¿no? En el siglo XIX tomar un helado, que es lo contrario de hacer queso. De hecho, él era un poco así como Quijote, y su casa de hielo nunca funcionó porque no drenaba bien, pero es perfecta para madurar queso, ¿no? Entonces el queso luego se presentó a la gente del pueblo, le tenían que poner un nombre y es como inventar una tradición, ¿no? Inventar un alimento. El proyecto sigue luego rediseñando esta unidad móvil de producción quesera como algo portátil que tú abres y despliegas en tu granja o en tu casa y puedes manejar 25 litros de leche para probar si te animas a transformar queso, ¿no? Entonces, para este primer prototipo utilizamos tecnología militar. Los Estados Unidos tiene estas herramientas que son como escritorios portátiles, muy duros, ¿no? Y muy portátiles, y entonces aquí adaptamos, en este caso de la guerra de Corea, pues la primera unidad móvil de producción quesera, que el ganadero de la zona se puede llevar a su casa. Entonces tú tomas prestado durante 20 días esto y a lo mejor alguien de la familia, que no sea, pues no sé, el hombre de 60 años que está con las ovejas ahí de RQR y aunque no es ningún duro, pues a lo mejor el hijo, la hija, la mujer, pues oye, vamos a probar a transformar esto y tal y cual. Entonces ya se mete en una inversión o no. Otro proyecto en Italia, en este caso la zona de los Alpes, ¿no? El Alto Adigio. Está en la frontera entre Austria, Suiza e Italia. Una comunidad muy cohesiva, ¿no? ¿Cómo se dice? Cohesionada. Porque tienen el elemento del lenguaje y tal, pero tienen una especie de gran problema identitario o conflicto latente, que es que por un lado tienes la visión del agricultor de montaña tipo Heidi, que te vende unas vacaciones en un Alpenbauhof precioso, y por otro lado tienes la mayor producción de manzana intensivo de Europa, ¿no? Todas las manzanas que llevan a nuestros supermercados vienen del sur del Tirol. Y claro, de repente vas a pasar tu perrito por ese paisaje idílico, pero te dicen que vuelvas a casa porque no vamos a fumigar y se puede intoxicar, ¿no? Entonces,
qué narrativa del territorio, qué dinámica, ¿no?, estamos fomentando. Entonces, para tratar este tema de una manera que no fuera frontal, porque iba a crear un conflicto, les parece lo que tú decías, hacer con las manos, cocinar y tal. Entonces, empezamos pues hablando con los actores fundamentales y les reunimos a todos durante 2 días en una granja, pues, por ejemplo, el jefe forestal, el de la oficina de obras públicas, el de la oficina de turismo, los agricultores de montaña, una socióloga y tal, y juntos elaboramos una serie de dinámicas con herramientas para la especulación de futuros. Entonces diseñamos unas herramientas como el cono de futuros, donde se invitaba a que estas personas, que a lo mejor no tenían experiencia en imaginar utopías o distopías, pues fueran avanzando por ahí, ¿no? Pues diciendo, a ver, el turismo, lo probable es que sea así, pero sería catastrófico que creciera cada vez más. ¿Y qué pasa si es catastrófico? Pues, o sea, ¿qué pasa si crece el turismo? Pues que todos tenemos que vestirnos como agricultores tradicionales para que la gente que venga de fuera pues haga sus fotos. Y luego la gente local se deprime y tiene que vivir en torres. Bueno, vamos haciendo historias, creo que tengo aquí otras imágenes, que dieron lugar a que las herramientas, ¿no?, que están trabajando, dieron lugar a una película. La película se llama Alma y os podría poner un trozo, pero no sé si es tiempo, igual lo dejo. La película se presenta luego en una instalación en el Museo de Historia de Bolzano, con un personaje que va vestido como del valle y con un banquete en el que la propia cubertería es el storyboard con los escenarios de la película. Entonces, eso hizo que en un segundo momento pues otros actores de la comarca o de la región pudieran debatir eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con el agua, con los cultivos de Simón Gonzanos? ¿Qué va a pasar con el turismo? Con este escenario de cultivo intensivo versus agricultura tradicional y tal. Y bueno, ya os pasaré el link a la película. No sé si me da tiempo a hablar de otro ejemplo. Bueno, tiene interés. Ahora ya estamos fuera del tiempo. Sería interesante si la gente tiene preguntas sobre esos proyectos, que creo que han sido bastantes, muy interesantes. Sí. Podemos hacer unos 10 minutos de preguntas y después empezar con la dinámica participativa, porque queremos cerrar a la hora, porque si no os vaya yendo por la puerta. Entonces, sí, yo lo dejaría aquí y damos espacio para las preguntas sobre los proyectos. Pues, muchas gracias por la explicación. Si alguien te preguntes, les haremos repetir. ¿Hay alguien que tenga preguntas? Si no, ¿preguntas? Algunos artistas como este, por ejemplo, trabaja con el legado sonoro y mezclándolo con tecnologías. Entonces es cómo hacemos que una tradición no sea solamente como algo rígido, fijo, ¿no?, que como el grupo de Cantaires de Aviñón, sino que se pueda también jugar con otros aspectos para que pues la gente joven, por ejemplo, se sienta también incluida, no se sienta que tiene que formar parte de una especie de postal folclórica tradicionalista que evita, ¿no?, que no es la evolución. Y hay otros muchos, ¿no? Un fototrabajo en Extremadura con los pueblos de colonización, haciendo fotos de Gaviana, o bueno, no voy a... Ana, ¿tienes una pregunta? Vale. Sí. Ana, yo también tengo una. ¿Pregunta? Ah, no, yo también tengo una otra después. Vale, bueno, básicamente, si puedes explicar un poco más del centro de acercamiento al lugar, dónde está, qué objetivos tiene. Pues mira, nuestra idea era que también lo que estamos haciendo con Campo Dentro en el territorio tuviera una ventana en la ciudad, ¿no?, y poder como crear esta especie de camino de ida y vuelta. Entonces, es una sede donde tenemos diferentes ejes de trabajo que se pueden ver aquí: el centro de documentación, el laboratorio de cocina, el colmado, la autoedición, la estación de radio y las residencias. Y trabajamos en un triple contexto: el barrio, donde está, en el Carmen, que es un distrito de ciudad lineal, cerca de Ventas, la ciudad de Madrid, y como decimos, Madrid es un municipio entre 190 que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces también trabajamos mucho ahora con la Sierra del Norte, ¿no? Hay un programa que se está haciendo constantemente, por ejemplo, pues a ver, no sé qué hay ahora, pero hay de tallercitos. Este chico, Michael Carles Meyers, está en residencia y él va a hahacer un proyecto como muy difuso sobre la idea de hospitalidad. Tenemos 3 líneas de trabajo para este año: es cómo crear un discurso basado en la ruralidad que desarrolla la idea de cuidados, cultivos, afectos y hospitalidad, ¿no? Creemos que ahora es un momento, como no hemos visto antes, de confrontación entre cultura urbana y rural, que se está, digamos, manifestando en ámbitos como lo que son los incendios, los predadores salvajes u otras cosas,
y que el descontento acumulado en el medio rural respecto a las élites urbanas, ¿no?, y liberales puede ser capitalizado por movimientos populistas autoritarios de extrema derecha. Entonces, ¿cómo hacemos un discurso que dé respuesta, ¿no?, que sea contestatario pero que sea también progresista? Porque si no, lo que vamos a ver cada vez más es Vox en el campo. Y a mí me duele porque Nel, que es compañero, Nel es pastor, youtuber, tiene 30.000 seguidores, hace vídeos de YouTube, y él empezaba y estaba criticando pues cómo las ecotecnocracias de los parques nacionales son ajenas a lo que los pastores iban haciendo y tal y tal. Pero de repente vemos que sus vídeos se los apropia Intereconomía o Café y Pesca, ¿no? Como ya empezaron a verse con los ecologistas, con los veganos, con las feministas y hacen un paquete. Entonces, esto es algo que hay que tratar, ¿no? Nosotros estamos siendo muy atacados también por los animalistas, por hablar de ganadería extensivo. Entonces, esta especie de confrontación pues queremos desarrollarla con un programa en el que Michael va a hacer como diferentes encuentros de cuidados, de hospitalidad, con ceremonias de té y tal y cual. Pero bueno, también está esta exposición de Susana Velasco sobre las culturas del noroeste de León, pues son una girola de estructuras. ¿Qué más hemos tenido? Pues, no sé, talleres de Ikebana, un grupo de la Babilonia, un libro muy interesante de Bernard Charbonneau, no sé si alguno lo conocéis. Y no sé. ¿Alguna otra pregunta? Y perdona, que si es una iniciativa vuestra o tiene participación pública. Es totalmente abierto, o sea, lo que pasa es que la Comunidad de Madrid nos lo cede durante 10 años y estamos constantemente haciendo actividades para que la gente, por ejemplo, ahora viene la Asociación de Señoras Peruanas del Barrio que hacen bailes folclóricos lo utiliza. O, no sé, con la Asociación de Personas Marroquíes vamos a hacer una comida con los corderos del pueblo. No sé, es un espacio de trabajo y eso, siempre de vínculo entre los pueblos de alrededor y igual lo has explicado, pero las fuentes de financiación, ¿cómo lo haces? Ahora mismo el proyecto Campo Adentro tiene como un 50% de sus fondos son ayudas públicas y privadas, desde fundaciones, tal y cual. El 25% son de nuestros propios productos, el queso, los libros y obra seria artística que hacemos. Y el otro 25% son de proyectos que hacemos aquí. Pues por ejemplo, este año vamos a hacer una exposición en el Pompidou, en París, o en la Galería Serpentine en Londres, y todos son como encargos, ¿no?, digamos, commissions, que se dice en inglés. Entonces, ¿cómo funciona Campo Adentro? Digamos que es una meritocracia aldeocéntrica. Hay un doble círculo de toma de decisiones. Las personas que están más vinculadas en la aldea deciden sobre cómo se distribuyen los fondos que nos llegan a través de esos encargos, ¿no? Y en el segundo círculo están las personas que viven todavía en la ciudad y que están en una situación precaria y que a lo mejor dices, vale, hay que hacer este libro, lo haces, pero de los 2.000 euros que nos dan, solo podemos poner 1.000. Entonces, lo que se está haciendo con eso es también un sistema de invitar a la transición. Porque si realmente tomas Campo Adentro como sistema de vida, tienes tu casa en Madrid cubierta, tu aldea en la montaña cubierta, los primaveras en Mallorca también, proyectos aquí y allá, quesos y libros y tantas interesantes. Entonces, es en realidad una herramienta para poder contaminar un poco, ¿no?, la noción de muchos trabajadores culturales de ay, joder, que hicimos un libro de esto, y al mismo tiempo mucha gente del campo que es, claro, si voy al campo, me voy realmente a una cuneta. O sea, la idea todavía que pesa mucho, que es digamos, de que solamente lo metropolitano es cosmopolita, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a crear sistemas en los que se agite una especie de masa crítica creativa desde lo rural que sea capaz de cambiar eso? Por ejemplo, en Pompidou vamos a hacer un slam, ¿cómo se dice esto? Bueno, utilizando spoken word, ¿no?, que es una forma de hip hop a través de la poesía de los pastores. Entonces van a ser los pastores los que van a servirse de las herramientas, en este caso de las subculturas urbanas, ¿no?, que fueron, por ejemplo, las minorías en contextos marginales en la banlieue parisina, ¿no? De ahí viene todo el street art, o sea, todo lo que es el hip hop, todo lo que es el graffiti, viene de un sujeto que desde su situación de subordinación reclama formas expresivas que son tan potentes que cambian incluso la conversación de los centros. Eso fue el flamenco también. El flamenco era un tipo de creación que hacían los estigmatizados a las afueras de los pueblos en las hogueras, ¿no? Y ahora mismo lo tenemos en Broadway, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, porque son herramientas también de recuperación, ¿no?, de instrumentalización por los centros, pero al mismo tiempo podemos hacer que un pastor sea visto como digamos, vanguardia de un nuevo paradigma de transición, ¿no?, cultural en nuestra forma de estar en el planeta. Yo tengo una pregunta para los dos.
básicamente, ¿cómo habéis visto que vuestros proyectos hayan influenciado dentro del imaginario local del cambio hacia un sistema agroalimentario más sostenible o hacia más agroecológico, ¿no? Sí, bueno, un poco sí, pero me gustaría también saber lo Sí, un poco... Sumando a esto, Sí, intervenir. O sea, y recogiendo esto que decía Fernando ahora, ¿no? Que es algo que se dice desde, pues Víctor Manuel Toledo, ¿no? Hablaba de esta modernidad alternativa que tendría que generar la agroecología, o gente desde los estudios subalternos, o hablaba también, ¿no? de esas modernidades híbridas, o Aventuras y Usados Santos, ¿no? También habla de esa, de generar otra modernidad atractiva y que no sea capitalista o transmodernidad, ¿no? Que no es posmoderna. Que no es posmoderna, exactamente, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con lo que estás planteando, ¿no? Con esa posibilidad de cooptación, de vaciar cosas reales, ¿no? Que puede haber en lo rural, no sé. Para mí es profundizar los dos también, ¿no? Porque de alguna forma Marina también trabaja un poco con esto, ¿no? De poner en el presente moderno o posmoderno cosas que son como del pasado, ¿no? Que son subalternas, que son consideradas del pasado, me refiero por el discurso hegemónico. Entonces, bueno, profundizar cómo manejáis esta potencia de modernidad alternativa que a la vez es riesgo de vaciado. Yo creo un poco las dos preguntas, ¿no? Sí, están relacionadas, porque además es muy propia de una agroecóloga el tema de los indicadores, ¿no? O sea, cómo medimos cómo estos proyectos tienen o no un cambio, además a escala de aspectos simbólicos, identitarios, culturales y tal. Pues es una cuestión de tiempo, es muy difícil. Hay proyectos como este que eran comerse un paisaje, entonces los artistas trabajaron con la idea de que todo el paisaje de este pueblecito de Cantabria, que ya por ejemplo tenía montes comunales, que la gente ya no se relaciona con ellos, porque ese prado concejo, que es un prado comunal, ya nadie se reparte en suertes, ¿no? Estos segmentos de prado, y hay un tipo que lo lleva, lo ensila, pues cómo puede acercarse de nuevo al pueblo, ese lazo afectivo que hablabas al principio, posagrario, en muchos casos, estos microensilados, pues se presentaron en un banquete en el que también se hacía referencia a los zamarrones, con esta pequeña serie de conservas. Bueno, es un ejemplo de cómo el arte puede hacer que se vincule, ¿no? Con el paisaje, con las dinámicas territoriales, pero claro, yo creo que el paso, en nuestro caso hemos pasado de un artista 2 meses en un pueblo a estar un colectivo de artistas en una comarca mucho más tiempo co-creando, a realmente crear comunidades de práctica, que es lo que queremos hacer en la aldea, en el espacio de Mallorca, en la Tramontana y en Madrid. Entonces, esos son como... O sea, creo que falta todavía mucho más recorrido para que esa gente local sea como el artista del pueblo y tenga otro rapport, otra referencia de relación, ¿no? En el día a día. Y esto está todavía muy por ver porque, claro, es muy incipiente, ¿no?